Hola, ¿qué tal? Estamos en Pasos Perdidos. Aquí llegamos al viernes, finalmente, en este Congreso de la Nación, siguiendo la actividad parlamentaria, la mínima actividad parlamentaria que se está dando en este periodo de sesiones ordinarias, ya, bueno, transitando la primera etapa del mes de marzo. Y vamos a repasar los temas importantes del día, vamos a repasar también las reflexiones de los diputados que están en estas horas analizando cómo va a ser el debate de la ley de glaciares y como veían ustedes antes de empezar el programa, la convocatoria a esta audiencia pública que ya tiene más de 34.000 personas inscritas. Vamos a empezar por los títulos como hacemos todos los días y luego ya nos metemos a fondo con temas que han recorrido la agenda de Diputados Televisión durante todo el día porque, bueno, hay poca actividad, como les decía, por más que los diputados presentan proyectos, muchos proyectos se están presentando por estas horas en mesa de entrada, así que un poco de todo eso vamos a estar hablando en las 2 horas que tenemos por delante. Títulos. Actividad en diputados. La próxima semana se reunirán para designar autoridades y conformar 18 comisiones. Proyecto presentado por Sebastián Galmarini impulsan la creación de juzgados federales en Morón y San Isidro para descomprimir San Martín. Ley de glaciares, más de 34.000 inscriptos para las audiencias públicas de los días 25 y 26 de marzo. Le doy la bienvenida a este segmento a Silvia Rascher, nuestra compañera y colega que viene de estar con Di Mauro hace un ratito, bueno, ahora compartiendo con nosotros. Todos los viernes a compartir con vos. Por lo menos un rato conmigo. Sí, a hablar un poco de la agenda de la semana que viene. Tengo algunos nombres de presidente de comisiones que se van a mantener. Otros, bueno, estamos a la expectativa que lo resuelvan cada uno de los bloques de las comisiones que van a tener. Y voy a hablar de cómo viene la semana que viene en una Cámara que se empieza a mover lentamente con una agenda marcada por la libertad avanza. Sí, sin duda, ¿no? El oficialismo, ya lo dijo el presidente cuando vino el 1 de marzo, quedaban algunos temas pendientes de extraordinarias, pero con este volumen de legisladores que tiene, sin duda va a intentar mantener el control de la agenda pública, ¿no? Y la agenda mantiene junto con sus aliados, no la mantiene solo. Pero recuperó el control del Congreso y eso se nota. Vamos a conversar también un poco sobre lo que pasa con la audiencia pública, ¿no? Sí. Porque veíamos 34.000 inscriptos, un poco más, todavía había tiempo, por lo menos hasta el 20 para anotarse, hay que ver si eso se va acotando por el volumen que está tomando en estos primeros días, en estos primeros 7 días, ¿no? Desde que se abrió la audiencia pública. Silvia, no es la primera vez que hay audiencias públicas, lo que sorprende es la dinámica que se tomó y el volumen de la respuesta. Porque no tuvo ningún tipo de límites, ni de requisitos, ni de precisiones. Entonces, fue demasiado genérica, ¿te parece? Fue demasiado genérica, sí, yo opino que fue demasiado genérica. Yo recuerdo cuando se fue el tema del aborto, también se tardó 3 meses, pero nunca había más de 10 o 15 por día. Y eran 2 veces por semana. Veíamos la página acá, como pueden ver, son los nombres, sí. Se ve muy chiquitito, pero si ustedes entran en la página del Congreso, en el apartado que dice audiencia pública, van a poder ver el listado de, bueno, como decimos, más de 34.000 personas para esta audiencia pública, que es un requisito obligatorio, por eso la tienen que hacer. Pero hay experiencia con el debate del aborto, es el más reciente, sin duda, fueron 700 personas, 780. Fue importante, pues fueron casi 3 meses de audiencias, vino, a propuesta de los legisladores, vinieron asociaciones, vinieron muchas asociaciones cristianas, vinieron muchas asociaciones de distintos credos, de organizaciones sociales, feministas, CONICET, personas individuales, propuestas. Yo me acuerdo de gente de algunos representantes de la Villa 31 que vinieron en contra del aborto a exponer dentro de la comisión que manejaba en ese momento el diputado Lipovetsky, Daniel Lipovetsky. Y se hizo con orden y hubo posiciones todas las posiciones se pudieron escuchar. Sí, yo recordaba ayer que de hecho fue cambiando en esta dinámica, fueron 15 semanas, en total 2 veces por semana, 15 encuentros, 15 audiencias, 2 veces por semana, fueron más o menos
7 semanas en definitiva. Muy organizadas, y fueron 3 meses y medio. Pero recuerdo que al principio eran 1 y 1, se intercalaban a favor y en contra, después se cambió y fueron un día los que estaban a favor, otro día los que estaban en contra, y bueno, y al final o quedaron... una mañana y una tarde eran. Exacto, mañana y tarde. Pero también hubo otras experiencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el Energas, cada vez que se busca incrementar las tarifas, hay una historia sobre El las... subte hay. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son esas dinámicas? No, hay un límite para anotarse también, ¿no? Que se pueda anotar todos. Hay un límite para anotarse, hay un límite de espacio, aparte plantean como un tema un límite de espacio. Bueno, acá, ¿cuáles son a mi criterio, no digo que esto van a hacer, cuáles son las posibilidades que tienen? Una es cómo elegís quiénes son los que hacen la presencial. Ajá. Porque también podés decir, bueno, esto no se puede hacer, son muchos, no hay manera de definir uno sí, uno no, todos por escrito. No es una audiencia, digamos, es una audiencia pública, todos por escrito. No. La onda es que se le habilite la participación. Lo que no hay en la audiencia pública es intercambio, no es que dice algo el que participa y los diputados pueden preguntar. Sobre la obligación de hacer la audiencia pública no dice cómo tiene que ser. Dice, habla de audiencia pública. Exacto. También si vos abrís la audiencia pública para que presenten las ponencias por escrito y alguien les responde... Bueno, lo que pasa es que acá como son 34.000... No hay manera de hacerlo presencialmente. El procesamiento de esa información tampoco presume que pueda ser tomado algo de lo que se expresa en esas ponencias escritas, tampoco para el debate. Entonces, vos podés alegar que se está vulnerando tu derecho a ser oído, porque no hay forma de procesarlo, básicamente. Pero bueno, es parte de lo que van a tener que discutir los diputados, no es nuestro tema. Lo importante sí es que la audiencia pública está... Y todavía falta una semana. Que falta una semana para inscribirse y hay que ver cómo resuelven después, el 25, cuando se reúnan en la comisión para la primera audiencia. Pienso siempre, no puedo dejar de pensar en los diputados que llevan adelante las presidencias de las dos comisiones, porque, bueno, tienen mucho trabajo por delante. Nuestra solidaridad desde acá con todo lo que tienen que procesar. Vamos a compartir lo que decía también el diputado Castañeto sobre todos estos temas, principalmente la ley de glaciares, que es el centro de la información hoy en Tratamiento en Diputados, pero también hay otros temas dando vueltas, como el financiamiento educativo, como, bueno, la situación económica en Argentina, la guerra en el mundo, y también todo esto puede influenciar de alguna manera, siempre de forma directa, de algún modo, a la economía argentina. Carlos Castañeto, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que pienso hoy por hoy es que si hay 34.000 inscriptos, que es un tema que le interesa mucho a la sociedad, sobre todo en un contexto global que estamos viviendo hoy de guerra. Los recursos naturales son muy importantes y el hecho de la ley de glaciares, el tocar nuestros recursos naturales, que es tan importante como el agua, sobre solo 5 proyectos que serían, porque es una zona muy, muy pequeña, donde es casi menos del 1% de toda la zona minera, tienen que explotar, vamos a decir, los hielos continentales, que son hielos perennes que después se hacen como rocas y tienen que minarlos para poder sacar el mineral. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto se haga, no todos, digo, hay provincias, sobre todo se va a trabajar mucho en lo que es San Juan, aparentemente, y Mendoza. No hablo por todos los diputados y diputadas del bloque, tienen libre expresión cada uno, pero considero, vuelvo a insistir, con una crisis internacional y romper los recursos naturales, después del petróleo viene el agua potable. Y esas aguas que van a minar, van a contaminar. La Argentina de por sí tiene muchos sectores con problemas de agua. Y si contaminan el agua por la minería, me parece que hay pueblos que van a quedar sumergidos, no por el agua, sino sumergidos que no van a poder tener agua potable por el resto de su historia. Yo creo que la ley no hay que modificarla. A mí no me interesan ni los presupuestos mínimos, ni las zonas, ni qué se va a hacer, ni qué se va a extraer. Sino me parece que la ley es buena, es proteccionista. Vuelvo a insistir,
protege nuestros recursos naturales y por más que haya presupuestos mínimos, máximos, medianos, yo considero que esta ley no tiene que salir. Y si las diputadas y diputados pensamos un poco en nuestra tierra y no los intereses son 3 empresas, 4 de Estados Unidos y otra me parece que es de otro país, no me acuerdo el país, que van a extraer. Me parece que esta ley tiene que quedarse como está, no tiene que tener ningún tipo de modificación. El instituto que regula todo el tema de glaciares queda sin efecto, entonces cada provincia va a designar a un grupo de expertos X y va a decir esto puede hacerse, esto no puede hacerse. Entonces, lo que a veces hoy el federalismo no existe, en esta ley sí existe el federalismo, con una potestad hacia las provincias que creo que no están capacitadas porque va a haber intereses propios de las provincias ante una situación de crisis, que no están recibiendo los fondos de coparticipación, que la recaudación está bajando, que todo lo que sabemos que está pasando en el contexto federal y en la Argentina, van a permitir la exploración y la explosión de estos recursos naturales. Yo creo que va a haber algunos votos que van a aprobar este cambio. Y no lo cuestiono, son temas, vuelvo a insistir, son temas de economías regionales que a lo mejor... A ver, la minería fue peleada en Argentina venimos de hace muchos años, ¿no? Recuerden todas las movilizaciones que hubo en las distintas provincias que tienen estos recursos. Cuando fue la minería de cielos abiertos, le ha costado a algunos gobernadores hasta la gobernación, porque el pueblo en general defiende los recursos naturales, no quiere un país extractivista y sobre todo cuando hoy tenés a través del RIGI la potestad de sacar, porque estas cosas se van a salir por Chile, porque es más económico. Yo creo que yo no estoy en contra de que se trabaje la minería, Ahora... En los glaciares yo lo saco, no estoy de acuerdo. Con el resto de las minerías yo creo que sí. Hay que utilizarlos, son los recursos naturales que tiene Argentina, pero no en las condiciones que hoy estamos poniendo, porque vuelvo a insistir, el RIGI a vos te da como empresa traer bienes de capital usados, maquinarias usadas, que después la podés transferir dentro de Argentina y podés utilizar mano de obra extranjera, no tenés la obligación de utilizar mano de obra capacitada en Argentina. Por otro lado, le han sacado los derechos tanto de IVA y ganancia de la exportación. Yo viví en Chile por el fútbol. Ninguna empresa minera te invierte si hasta la base de donde ellos van a explorar, vos no tenés internet, no tenés camino, no tenés logística, no tenés la posibilidad de tener agua potable o infraestructura eléctrica para que la gente... hay pueblos enteros mineros en Chile. Cobresloa, Cobresal, donde la gente vive de la minería. Nosotros tenemos que utilizar la minería. Yo creo que es un recurso que no se ha utilizado. Por eso está bueno el debate. Por eso está bueno que se trate el tema de minería. Pero no el tema de los glaciares. Ahí voy yo. Después los otros recursos naturales, yo siempre decía en chiste, hablo del año 92. Que hablando mal, los chilenos en cualquier momento iban a explorar, iban a pasar a Mendoza y te iban a saludar a través, porque cada día excavaban más, igual que en el mar. Y hay un camino, que hoy se mejoró muchísimo, que lo que extraigan de San Juan sale por La Serena y Valparaíso lo tenés a 100 kilómetros. Claro, si vos tenés que trasladar eso de San Juan a cualquier puerto argentino, llámese Rosario, Buenos Aires u otra localidad, le va a salir muy caro a la minera, entonces va a salir todo por Chile. La discusión que se abre a partir de la modificación de la ley de glaciares, pero hay otros proyectos que también van impulsando, Silvia, los diputados, ¿no? Ahora vamos a escuchar a la diputada Mercedes Llanos hablando de un proyecto que ella tiene, del que vos estuviste también analizando estos días. Un proyecto controvertido porque habla de tomar como una evaluación psicológica funcional a los candidatos a presidente antes de asumir el cargo del Poder Ejecutivo y para los legisladores. Y es quién forma parte de ese comité. Claro, para evaluar. Bueno, sí, son como algunas discusiones que se dan. Interesante el debate. Sí, se dan sobre las capacidades, digamos, que tienen quienes nos representan, pero es importante decir que
el sistema político argentino se llega a la representación política a través primero de partidos políticos, es la única manera de llegar a alguna representación porque es un sistema de partidos políticos. Claro, y a través del voto. Y a través del voto, claro. De última, bueno, es la responsabilidad colectiva de depositar a determinadas personas con determinadas características en cargos tan importantes de la representación. Pero bueno, la diputada se comprometió con su base electoral en llevar adelante este proyecto que tiene que ver específicamente con evaluaciones psicológicas a candidatos a cargos de alto nivel. Este proyecto surge por iniciativa de una candidata a diputada nacional que integró nuestro frente y que pertenece al Partido Libertario, que se llama Mabel Maestri. Desde su ámbito, desde el Partido Libertario en Mendoza, están promoviendo desde hace tiempo la aplicación de psicotécnicos a los postulantes, tanto a presidente como para cargos legislativos y también para la ocupación de puestos en el gabinete, es decir, para autoridades superiores. Y de hecho, ellos lo instrumentaron a modo de recomendación para la selección de sus propios candidatos. Fue una idea me pareció muy interesante, muy bien fundada desde el punto de vista científico, entonces me comprometí a impulsarla en el ámbito legislativo. Y tiene que ver con una ampliación del concepto de idoneidad, que ya no se reduce a aspectos netamente formales, sino que lo que busca es evaluar las aptitudes psicotécnicas para el desempeño responsable, ético y constitucional de los cargos de alto mando. Lo que busca es evaluar las actitudes ligadas al juicio crítico, la responsabilidad, la capacidad de trabajo de equipo, de toma de decisiones, cómo se resuelve y cómo se movilicen las decisiones que toma el funcionario ante dilemas de carácter ético. Pero pone el foco en la evaluación de rasgos de personalidad que tiene que ver con patologías asociadas al ejercicio de los cargos de poder, de los altos mandos, y evalúa lo que se denomina la tríada oscura, que abarca el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, y la capacidad de juicio ético. Hay estudios que justamente lo que demuestran es que la presencia de estos rasgos tiene de personalidad patológicas en el ejercicio de poder generan daños institucionales. La semana que viene se van a conformar comisiones y parte de la convocatoria de las 9 que ya se han conformado en el mes de diciembre y en el mes de febrero, empiezan a las actividades para analizar algunos proyectos. Es el caso de la Comisión de Legislación Penal, que el día miércoles 18 de marzo a las 11:30 convoca a discutir en la sala 1 del segundo piso del anexo de aquí de la Cámara de Diputados un proyecto que tiene que ver con la revisión de los siniestros viales, modificar parte del artículo del Código Penal. Van a estar invitadas como expositoras Vivian Perrone, de la Asociación Madres del Dolor, y Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas, para comenzar y dar inicio a este debate. Además de todo esto, hay temas que tienen que ver con la economía de la vida cotidiana, con la subsistencia, y nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta nos comparte esta información respecto al índice de la inflación que se presentó en la jornada del día de ayer. Datos del INDEC y que tiene que ver con lo que pasó en el año 2025, el año pasado, con cada una de las provincias y cuántas de ellas han exportado, qué materiales y además cuánto han exportado cada una de ellas en el año 2025, con lógicamente un ranking que se genera de mayor a menor, y en este caso recordemos que estamos hablando de un crecimiento interanual, si tomamos el dato en total, de un 9,3% a nivel país, como primer dato importante. Si tomamos las exportaciones de todas las provincias a nivel país,
país, la Argentina, en el 2025 exportó un poco más de 87.000 millones de dólares en los diferentes rubros y materias. Este es el primer dato que aporta este dato del informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Vamos a ir a la siguiente placa para tomar en cuenta parte de este ranking. El primero, lógicamente, y con el que nos vamos a quedar para analizar, es la provincia de Buenos Aires, que está lógicamente en el puesto número 1 con unas exportaciones de un poco más de 31.000 millones de dólares, que representó el 36,4% de exportaciones totales en el país. Este número realmente es bastante importante, teniendo en cuenta que está muy cerca del 40% de las exportaciones en la República Argentina por parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue el rubro que robusteció este número para la provincia de Buenos Aires? Las manufacturas de origen industrial, con más de 11.000 millones, más de 11.000 dólares. Este es un dato muy importante. Si nos vamos básicamente a el dato pleno, podemos hablar del rubro de material de transporte terrestre, que fue justamente el que elevó muchísimo la vara para que la provincia de Buenos Aires esté en este primer puesto. Vamos a ir a la siguiente placa para conocer cuál fue la segunda provincia que más exportó el año pasado en la República Argentina, y estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Recién hablábamos hace instantes con el diputado Sánchez Urba un poco de la importancia, ¿no?, de la provincia de Santa Fe desde el sector agro, y la importancia que va reconociendo a través de la tecnología también en cuanto a las exportaciones. Santa Fe representó el 18,6% de las exportaciones del país. El dato importante en cuanto al rubro es las manufacturas de origen agropecuario, claramente con más de 11.000 millones de dólares, justamente referidas en este caso con, por ejemplo, residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, y las grasas y aceites, que también fueron justamente los elementos más importantes para elevar el volumen de exportaciones de la provincia de Santa Fe. Vamos con la tercera posición de este ranking, que se la lleva la provincia de Córdoba, con un poco más de 10.000 millones de dólares exportados el año pasado. Fíjense que si ya empezamos a comparar dentro de este ranking, hablamos de que Santa Fe exportó la mitad de lo que exportó Buenos Aires, y Córdoba, pese a estar en el tercer puesto, bueno, es un tercio de lo que exportó la provincia de Buenos Aires. Obviamente que también tenemos que notar la magnitud del territorio de la provincia de Buenos Aires para entender también este dato. Córdoba representó el 12,5% de las exportaciones del país el año pasado, dato importante también. Productos primarios, en este caso, que se ha llevado con más de 5.000 millones de dólares, el dato principal por el cual también se robustece el número en Córdoba. Los cereales, con unas exportaciones de más de 2.000 millones de dólares, ha sido uno de los datos claves para que Córdoba se posicione en la tercera posición. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar cortito y al pie las provincias que le siguen por debajo a Córdoba. Neuquén, que acá nos tenemos que detener con un dato importantísimo. Si tomamos en cuenta los datos desde el 2015 hacia lo que es el año 2025, en los últimos 10 años, ha sido sin dudas una de las provincias que más ha crecido en exportaciones a niveles altísimos. Realmente, en este caso, Neuquén se posicionó cuarta con más de 4.000 millones de dólares exportados. El petróleo crudo, sin dudas, que ha sido la gran joya, ¿no?, de Neuquén, en este caso, para este número, con más de 3.000 millones de dólares exportados en petróleo crudo. Después le sigue Chubut con casi 4.000 millones de dólares exportados, los combustibles lógicamente con un gran aporte, y en la provincia de Santa Cruz, que se quedó con el sexto puesto el año pasado en exportaciones, casi 3.000 millones de dólares. Las piedras y metales preciosos, con más de 2.000 millones de dólares, han sido los elementos fundamentales para que Santa Cruz se posicione dentro del top 6, en este caso de la Argentina, en exportaciones. En la siguiente placa vamos a observar justamente lo que recién marcábamos, el dato importante, que son todas las provincias y cada una de ellas con el detalle de
cuántos dólares han exportado. Fíjense que ahí tenemos el ranking exacto. Nosotros llegamos en el análisis hasta Santa Cruz. Después también se posicionan dentro de lo que es un buen margen de exportaciones Entre Ríos y San Juan. Después le siguen Mendoza, Salta, Jujuy y Tucumán. Toda la zona del noroeste argentino. La Pampa, Santiago del Estero, San Luis, Río Negro. Y después, bueno, ya nos vamos hacia el último puesto con el top 3 de abajo. Chaco, La Rioja y Formosa han sido las provincias que tal vez se han visto más vulneradas en este aspecto en cuanto a las exportaciones. Y en la última placa lo que vamos a repasar es justamente que, y a recordar como dato importante, que se aprobó este año, recordemos, aquí en el Congreso Nacional, lo que es el acuerdo Mercosur, Unión Europea, y las exportaciones argentinas a países de la Unión Europea. Hoy en día la data es aproximadamente de 9.000 millones de dólares y las proyecciones que por lo menos se han hecho a través del análisis de este acuerdo serán para dentro de 5 años un aumento, un incremento de exportaciones de la Argentina hacia la Unión Europea de un 76% y en 10 años se espera que sea de un 122%. Agradecemos a Gonzalo Solabarrieta este detalle del ranking de las provincias que más exportaron durante el 2025. Rápidamente nos vamos a la pausa y volvemos al instante. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Pasos Perdidos de viernes, repasando todo lo que ha dejado esta semana con poca actividad en la Cámara de Diputados, porque en el Senado ya está previsto que la semana que viene haya una sesión y que se vayan también organizando las comisiones. Se van a hacer el ingreso formal de los pliegos de jueces, fiscales, ascensos militares, defensores para la justicia federal, ¿no es así? Mira, hasta ahora hay un solo pliego.
Sí, de militares hay. De militares hay varios. Por los ascensos, ¿no? Porque Por los hubo, con el ascensos. cambio de ministro de Defensa en su momento, hubo algún Generalmente movimiento. vienen en diciembre, pero esta vez Sí. llegaron un poco después. Hay 3 ascensos importantes de 3 militares, 2 de vicealmirantes. Hablé en el otro programa sobre ese tema, te los leo. ¿Quiénes son? Perfecto. Porque no me acuerdo los apellidos. Uno se llama Romay, pero no recuerdo todos los Es el apellidos. ingreso formal también acá porque el Senado de la Nación tiene esta prerrogativa, como representa Exactamente. a las provincias. Antes de la reforma del 94 representaba a los gobiernos provinciales y a las legislaturas provinciales, de ahí salían los senadores, no era directa la elección. Acá está, te Tiene lo leo. solo esta definición, tiene que decidir Sí, dar su aprobación, dar su acuerdo para que los militares sean ascendidos a lo largo de su carrera. Exactamente. Lo propone el Ejecutivo Nacional y lo refrenda el Senado, no viene a diputados. Y con los jueces, fiscales, defensores oficiales y embajadores pasa lo mismo. Ingresan los pliegos, exactamente. pero tienen que venir a una audiencia pública esos funcionarios. Los militares no vienen a audiencia pública. Solo sus antecedentes, digamos, o su currículum se evalúa y se somete a votación. Exactamente. El magistrado del cual se pide el pliego para que no se jubile a los 75 porque le falta poco para cumplir los 75, bueno, poco, en noviembre los cumple, Y- es Carlos Máiquez. Que es el Fiscal, es el padre del ministro, pero Sí. su pliego ingresó mucho antes. Sí. Y es hace muchos años que es juez, vamos a juez reconocer. federal de la Cámara de Casación Casación. Penal, es Sí. vocal de la Cámara de Casación Penal. Un cargo muy importante porque es la instancia, la segunda instancia que revisa lo que hacen los jueces de primera instancia y es el paso previo a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, es un cargo importante, pero está hace muchos años en la Cámara Federal de Casación Claro, y la Penal. ley dice que cuando cumplen 75 tienen que La dejar su Constitución cargo. La dice, Constitución sí. dice que a los 75 tienen que dejar su cargo, o si Solam- no, tienen Sol- que pedir que se... Le pueden prorrogar 5 años, lo tiene que pedir el Poder Ejecutivo y lo tiene que aprobar el Senado. Hay como un nuevo acuerdo del Senado, no de designación en este caso, pero sí de prórroga No. de funciones por 5 años más, hasta los 80. Exactamente. Y bueno, el gobierno lo pidió en los primeros días de febrero y lo tiene que tratar. Primero tiene que tener ingreso formal en la sesión que va a ser El a las 18. 14 horas el 18. Eso va a la Comisión de Acuerdos que conduce Juan Carlos Pagotto, libertario De La Rioja. de La Rioja. Senador. Después irá al recinto de sesiones. Ahí van a analizar si le amplían o no ese periodo. Exactamente, ¿no? si Tiene le que sumar la amplían- mitad más uno de los senadores, no es 2/3, es la mitad más uno. No, es una Mayoría simple. Mayoría simple, creo que lo van a 37. tener, no creo que vayan a tener problemas, tienen votaciones bastante importantes. Con con Y mucha creo más que mayoría. el peronismo lo va a rechazar porque estuvo vinculado a todo tema de lo que fue, estuvo en algunas polémicas. Sí, muchas polémicas. Bueno, Lo del agua vinculado con el lago escondido. escondido, Sí. y también es parte de esa familia judicial de los Máiquez que tienen llegada a distintos fueros, ahora también al Ministerio Nacional Bueno. de Justicia. Si bien el pliego entró antes, bueno, hay cierta relación que queda, bueno, bajo suspicacia sobre todo, ¿no? Porque, bueno, ahora su hijo es ministro. Está bien, pero entró antes y él Bueno, tiene, sí, digamos, pero es no ministro. es para elegirlo juez, vamos a reconocer, tiene 40 años, 30 años de trayectoria. Ujú. Viene con una trayectoria de muchos años. Sí. Entonces, no es que va a ser juez porque su hijo es ministro. No, Eso no, también no, hay que pero decirlo. hay que decir que hay antecedentes donde no se les negó la posibilidad de No, en el caso de continuar con Ana eso María Figueroa ya había cumplido los 75. cuando se presentó. Cuando se presentó. En este caso él tiene 74. Cumple el 1 de noviembre del 2026. Bueno, veremos Yo cuando pues, se estuve ingrese. estudiando un poquito el tema. Muy bien. Y si querés que vayamos a nuestras Vamos a placas. nuestros temas porque decíamos que la semana que viene está previsto la conformación de comisiones. Vimos en el bloque anterior la convocatoria a una comisión que ya forma parte de las constituidas, las 9 constituidas durante diciembre y febrero, Sí. pero martes, miércoles y jueves va a haber mucha actividad y Silvia nos trajo no solo la información de qué comisiones se van a constituir, sino que ya estuvo ahí Mirando espiando a ver quiénes pueden ser autoridad. Bueno, se van a constituir 18 comisiones. Ya tenemos 9 comisiones constituidas. Ujú. Las 9 comisiones constituidas, ya me las sé de memoria, te las puedo recitar. Dale. Presupuesto, donde está conducida por Alberto Venegas Lynch. Recursos naturales,
que ahora tiene una función muy importante, José Peluc. Asuntos constitucionales, donde se le renovó el mandato a Nicolás Mayoraz. Legislación penal, que está a cargo de la diputada ex del PRO, actual Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado. Tenemos constituida la Comisión del Mercosur, Damián Arabia. Tenemos constituida la Comisión de Relaciones Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, y nada más, me parece. Ahí tenemos todas. Ahí tenemos todas las comisiones que se han constituido. Se van a constituir ahora 18, de las cuales 4 le van a corresponder a la Libertad Avanza. Porque ya tiene 9 y con esa suma el total que le correspondería por la cantidad de integrantes que tiene en su bloque. Va a tener más ¿Va todavía. a tener más todavía? Porque son 46. Ajá, ¿y cuánto le corresponden por el Y número? calcularle un 40%, digamos, de 46 serán 18. Bueno, sí, 18, más o menos. Y ahora va a tener 9, 13. Ah, le van a quedar 5. Le van a quedar 5. No, hay muchas muy importantes por constituirse. Bien. Juicio político es una de ellas. Después, entre 20 y 22 le van a corresponder. El Unión por la Patria va a tener 9 comisiones. Igual la cantidad para mí no tiene importancia la calidad que tiene de cada comisión, digamos, Claro, la importancia la que tiene la trascendencia. agencia central de los temas, en los temas que son centrales, quien maneja la agenda, quien maneja esas comisiones puede manejar una agenda muy importante. Eso me parece un tema clave. 3 va a tener las fuerzas del cambio, me dijeron que las 3 van a ser para el PRO en esta ocasión. En este grupo. Porque le van a corresponder 4 en total, así que va a quedar una que no se conformará esta vez, y 2 para Unidos. Unidos está pidiendo, me contaron, una mala lengua, la Comisión de Agricultura. ¿Por qué está pidiendo la Comisión de Agricultura? Porque es un bloque que está constituido por cordobeses y santafesinos, donde el tema agropecuario es un tema central. La zona núcleo. ¿Eh? La zona núcleo. La zona núcleo. Están pidiendo agricultura. Capaz que se lo dan. Bueno, la discusión de las retenciones es una discusión importante que también el presidente busca dar en este periodo de debate. Hay que ver si se hacen móviles, si se bajan las retenciones, pero hay mucha discusión en torno a estos temas. Exactamente. ¿No? A ver, el martes todavía no tengo los horarios, pero se van a constituir cultura, seguramente esa va a ser para Unión por la Patria, ya lo venía haciendo. Pequeña y mediana empresa, esa la tuvo el año pasado el socialismo, era Fein, Mónica Fein, no sé, no le corresponderá al oficialismo, pero capaz que le corresponde o al PRO o lo mismamente a Unidos. Legislación general la va a mantener Santiago Santurio, del oficialismo, la manejó ya el año pasado y posiblemente se la renueven este año. Comercio, es una comisión importante, me parece. De las personas mayores seguramente la mantener. El año pasado la tenía Gisela Marciota, ¿se acuerdan? Sí. La mantener seguramente Unión por la Patria. Industria, no sé a quién se la van a dar, capaz que se la dan a un aliado o la tiene Unión por la Patria. Y economía. Ese es el miércoles. O sea que ese es el cronograma para el día martes, donde lo que les contamos a la audiencia todavía no está publicado, el cronograma, el horario en que se van a estar constituyendo, pero van a tardar unos 20 minutos en constituirse, entre que se juntan, medio dan el presente, se proponen las autoridades, asumen, las autoridades dicen alguna palabra, bueno, más o menos 20 minutos estaremos entre cada una de las comisiones para la conformación de las mismas. Bueno, también se van a constituir análisis y seguimiento del cumplimiento de las normas tributarias y previsionales. Esta seguro va a ir para Unión por la Patria. Ya la tenía. Transporte la tenía el año pasado el radicalismo. Capaz que se la dan al PRO o se la dan a Unión por la Patria. Acción social y salud pública. Está en discusión, aunque el oficialismo decía que se la iban a quedar. Ello está en discusión aún. Es una de las comisiones que la semana pasada, a principio de la semana nos contaba nuestra colega Melissa Jofré, tanto Victoria Tolosa Paz como Pablo Sheldin le presentaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, una solicitud para que se constituya esta comisión rápidamente, ¿no? Porque había quedado pendiente una serie de iniciativas a partir de la comisión
investigadora de el Fentanilo. fentanilo adulterado, que se cobró la vida de más de 100 personas en Argentina, habían quedado sugerencias, ¿no? No, Y para y a- trabajar en función a eso, les solicitaban la urgencia de que se constituya esta comisión. Y está el tema también del programa para la prevención del embarazo adolescente, hay un Plan par de Enia. proyectos, claro. Así que va a ser, vamos a ver cómo se constituye esa finalmente. Va a Esa ser es la duda. una de en las esa tengo problemáticas. duda. No, están discutiendo, me parece que están conversando. Ujú. Educación va a quedar para el PRO. Nuevamente es una comisión muy importante para el oficialismo, pero va a quedar para un aliado firme, como es Alejandro Finocchiaro. Además, porque ya se presentó el proyecto de financiamiento educativo universitario. No, pero ¿no? va a haber algunos debates sobre educación. Por este supuesto, año. yo creo que además ese que se había presentado ya para febrero como tema en la agenda del oficialismo. Va a haber mucha discusión en torno a lo educativo Es este un hombre que año. defiende mucho al gobierno, además. Sí, además, por supuesto. No es sí. digamos, dentro del PRO es uno de los que defiende bastante al gobierno. Es verdad, es verdad. Después tenemos la Comisión de Población y Desarrollo Humano, seguramente la tendrá Unión por la Patria, y Energía y Combustible, que va a ser para el oficialismo, pero ahí no tengo el nombre. Energía y combustible el año pasado estaba Lorena Villaverde, Sí. ¿no? No creo que la pongan bueno, va a ser, si la vuelven a poner como presidenta, cuestionada por la oposición seguramente, si constantemente es señalada por sectores de la oposición. Aparte tiene muchos especialistas sobre la oposición para el oficialismo para poner en esa ¿Sí? comisión. Sí, tiene varios especialistas En energía. en energía. O algún aliado, en definitiva, tipo del PRO también. Pero no, va para el le va oficialismo. para el oficialismo No, me directo. dijeron que la que era la Libertad Avanza, pero tiene, digamos, muchos candidatos que pueden estar a cargo de la comisión. Tema energético, que saben del tema energético. Sí, además va a ser una de las discusiones de esta primera etapa, por lo menos en la medida en que se mantenga la guerra con Irán, ¿no? Va a ser Sí. tema que va a atravesar ahí Esperemos seguramente. que no se por lo- mantenga mucho tiempo. Ojalá que no, pero digo, todo lo que tenga que ver con esa guerra va a tener acá un impacto en esta los que comisión. tenemos familias viviendo en refugios, Sí, esperamos no. que se termine lo antes posible. Ya, que nunca hubiera empezado. Que nunca hubiese empezado, exactamente. Placa número 4, jueves 19, Mujeres y Diversidad. Esa seguramente va a quedar en manos de la oposición, ya la tiene hace bastante tiempo. Ujú. Vamos a ver a quién pone Unión por la Patria. Tiene muchas mujeres que están abocadas a esa Sí. temática. Discapacidad este año la va a tener el oficialismo. Epa, Siempre cambio. está complicada esa comisión. Y sí, se puso difícil, Se ¿no? puso Con difícil. todo Parecía lo que reco- no. Igual acá nunca sabés qué comisión se puede poner difícil, qué tema Puede puede cambiar. estallar, qué tema puede aparecer en la agenda que no Pero estaba sí hace hay una una estrategia semana. distinta ahí, ¿no? Sacarse algunos de los temas más complejos que tienen todavía resonancia, que están judicializados además, muchos Sí. de ellos, que todavía Y tienen... está judicializado. Y tiene una resonancia social que se vio de manera que impacta en el gobierno, ¿no? Él Sí. es inocuo, digamos, quien maneje y cómo se pueda también facilitar el acceso de las organizaciones a los reclamos que vienen haciendo y que todavía no se han cumplido. Exactamente. Vivienda y ordenamiento urbano, la tenía también la oposición. Agricultura y ganadería la está pidiendo Unidos, Ujú. especialmente los cordobeses quieren poner un nombre ahí. Asuntos cooperativas mutuales y organizaciones no gubernamentales, esa va a ser para Unión por la Patria. El año pasado la tenía Tonioli. Tonioli. Sí, le hizo muchas reuniones informativas. Sí, no pudo avanzar en muchos proyectos, pero hizo muchas reuniones informativas. Así que bueno, este es el programa de comisiones que va a haber para la semana que viene, es importante. Igual yo insisto que hoy por hoy la agenda la sigue manejando la Libertad Avanza. Sí, por supuesto, y eso se va a dar también cuenta con la posibilidad de negociar que tengan los sectores opositores que conduzcan las otras comisiones para que ingresen en la agenda varios de los temas que se discutan, ¿no? Y que haya ritmo de actividad en el Congreso. Vamos a ver, porque también paralelamente a esto, Silvia, los diputados van presentando proyectos, son muchos Sí. los proyectos que van presentando. Sí, pero cuando vos no manejas la comisión es muy difícil que te lo incluyan en el tema. Claro, porque tiene que ver con eso las autoridades. Hay presidente, vicepresidente, secretarios, pero el que maneja es el presidente de la comisión. Y hoy por hoy hacer un emplazamiento va a ser muy difícil para Lo la veo oposición. difícil. Sí, lo veo por ahora lo veo, en este semestre lo veo difícil. Veremos cómo va tramitándose también todo esto, porque el ritmo y la intensidad cambia. Esto va a pasar de este lado de Pasos Perdidos, que es Sí. donde nosotros hacemos foco, pero
La semana que viene, decíamos, el 18 va a haber una sesión en el Senado y también tienen que conformarse comisiones porque se fueron constituyéndose algunas, no son exactamente las mismas en espejo y está previsto que la semana que viene, ¿no? ¿Te cuento? Dale, algunas contame. De las que me voy acordando y si no me puedo abrir. Se va a constituir asuntos constitucionales, su presidente va a ser Agustín Coto. Se va a constituir en legislación general, su presidenta va a ser Nadia Márquez, porque ya está puesto en la agenda. Cuando es la primera, es la que es el presidente. Si vos entras a la página del Senado de la Nación y ves la agenda de las comisiones que se van a estar constituyendo, aparece también el listado de los integrantes que ya fueron designados por los bloques para que integren las comisiones. Y a partir de eso, Silvia justamente me explicaba que quien encabeza el listado no está ordenado alfabéticamente, sino por valoración, digamos, en algún sentido, de quién va a ser nominado, porque eso se tiene que hacer de manera pública en la comisión, cuando se reúne. Después, la otra nominación que me acuerdo, Carolina Lozada en Seguridad Interior. Esas son de las que más me acuerdo. 3 comisiones importantes, fuertes, que van a tener que avanzar con las definiciones dentro del Senado, con los proyectos que aparezcan también, ¿no? Porque no tiene que en revisión ninguna sanción, quedaba pendiente la de Glaciares que está acá en la Cámara de Diputados. Hay que ver cuál es el ritmo que le imprimen. Yo entiendo que toda esta discusión que empieza en acuerdos respecto a jueces va a ser el tema. Va a ser uno de los temas principales de esta parte del Senado, me parece, ¿no? Hay 300 vacancias. Sí, hay que ver cuántos pliegos manda el gobierno de aquí al miércoles y después hay que ver qué proyectos manda el gobierno. Tenemos reforma política, tenemos reforma tributaria. Bueno, reforma tributaria es por diputados, reforma política puede entrar por el Senado. También, exactamente. Para que sea Cámara de Origen. Ahora la Cámara de Origen, cuando pueda el gobierno, la va a meter por el Senado. La va a meter por el Senado. Silvia Rachel, gracias por este rato conmigo aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos la semana próxima. A prepararse que tenemos mucho laburo por delante. Exactamente. Muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa y nosotros volvemos en instantes. Estamos en Pasos Perdidos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito
no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro.
Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando la actualidad informativa para compartir con ustedes todo lo que está sucediendo. Les decíamos, una semana que se centró en la difusión de la convocatoria a la audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares, algo que impulsó principalmente la oposición en el primer encuentro del plenario que tuvieron de las dos comisiones, tanto de Asuntos Constitucionales como la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Allí se acordó finalmente 2 días para audiencia pública. La gran novedad es que más de 34.000 personas ya se anotaron para participar y procesar esa información y organizar una audiencia pública en ese sentido es complicado. Así que, en definitiva, vamos a ver cómo se organiza la cuestión en las comisiones, en el plenario de las comisiones, para poder avanzar con estas audiencias que son obligatorias. Para eso vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, lo presentamos de esta manera. Le damos la bienvenida a Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Se te escucha ahí, Esteban. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acomódate tranquilo. Bien, bien. Nosotros mientras te vamos presentando.
¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos, fuerte y claro. Perfecto. No, pues estoy acá en la audiencia con los trabajadores y trabajadoras de FAT y de otras empresas Ujú. que han sido despedidos, así que estaba corriéndome un poco del sonido. Estamos Contame, cerquita, pero difícil estar allí. contame un poquito de qué se trata esa actividad que estás desarrollando. Es un tema muy importante, muy preocupante, que tiene a muchos diputados atentos, ¿no?, al efecto que están teniendo las políticas económicas en el empleo. Bueno, efectivamente estamos aquí en una actividad convocada fundamentalmente por diputados y diputadas del Frente Izquierda, Romina del Pla, Juan Marino de Unión por la Patria, y obviamente yo me he sumado ante la invitación y agradeciendo desde ya que nos tengan en cuenta para conversar y escuchar a los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, empresas que hoy han cerrado, que tienen dificultades, familias que están sin trabajo. Por supuesto, aquí vemos un primer acercamiento a lo Ujú. que está pasando en el conurbano bonaerense, pero esto se repite en todas las provincias. Charlábamos recién con la diputada mandato cumplido Vilma Ripoll del caso, por ejemplo, de la láctea Verónica en Santa Fe, Ujú. 700 familias que hace 3 meses que no cobran, en algunos casos cobrando 10.000, 20.000, 30.000 pesos como para ir tirando de alguna manera. Esto la verdad que es inadmisible que sea así, que los empresarios se manejen de este modo, obviamente en el marco de un plan económico también donde el consumo está para abajo, donde la capacidad industrial ocupada llegó al 53% y se conoció ese dato, un dato que es el peor dato en muchísimo tiempo. La industria textil, 25% de la maquinaria ocupada, la industria automotriz, 25%, una cuarta parte de una industria que supo poner a Argentina en la vanguardia regional del tema, ¿no? Así que es importante escuchar las opiniones y las impresiones de los trabajadores y trabajadoras, que son los que están asumiendo la parte más difícil, que Eh, es encontrar que sus espacios de trabajo están cerrados, que los salarios no se pagan, que tal vez toda una vida que han destinado o han dedicado a fortalecer una empresa, de golpe queda obviamente en el camino mm. por una decisión empresaria o por las consecuencias obviamente del plan económico del Y, gobierno. diputado, respecto a la reforma laboral, ¿qué impacto tiene todo esto en un nuevo contexto cuando ya está promulgada, ¿no? De ahora en adelante, la situación para los trabajadores es también de incertidumbre. Sí, bueno, obviamente muchas empresas y, por ejemplo, con Verónica esa es la hipótesis, que estaban esperando, dejaron de pagar los sueldos, pero no presentaron ni el concurso ni la quiebra, esperando la ley laboral que le va a permitir a muchas empresas adecuar las estructuras a nuevos compradores, tal vez a nuevos jugadores que van a venir a asumir la operación que anteriormente hacían otras empresas, pero que lo van a hacer con una empresa saneada, entre comillas, ¿no? En el marco de los despidos más económicos, de la posibilidad bueno, de acomodar de otra manera los turnos laborales, etcétera. Evidentemente, la reforma laboral le permite a muchas empresas y a muchos empresarios poder tener más facilidades para el traspaso accionario, para el cierre o eventualmente para la disminución o el achicamiento de su Ujú. operación. Bueno, quería aprovechar para preguntarte, porque estuviste también en estas últimas semanas, estos últimos días, presentando varias denuncias contra algunos funcionarios. En las últimas horas se conoció la información, tomó estado público el viaje del ministro de jefe de gabinete, Manuel Adorni, con su esposa a Nueva York dentro de la comitiva. Vos presentaste justamente una denuncia respecto a esto por los gastos, ¿no?, que eso implica. ¿Esto es una tarea que también tiene el Congreso, de controlar al Ejecutivo en estas materias? Sí, totalmente. Por supuesto, nosotros tenemos que controlar la ejecución del presupuesto público. Hay herramientas propias, como lo es, por ejemplo, el pedido de informes, que es el proyecto que presentamos el domingo a última hora, cuando de fuentes extraoficiales de jefatura de gabinete nos confirmaron que efectivamente la esposa de Adorni había viajado en el avión oficial. Luego están las posibilidades del acceso a la información pública, que te diría que al día de hoy es la única manera que tenemos de acceder a determinada información y documentación, porque los pedidos de informe deben votarse en la Cámara y lamentablemente la Cámara no está funcionando Mm. como debería. Y obviamente con el correr de los días, cuando Adorni el día martes en la entrevista con Eduardo Feynman reconoce que ha cometido un delito, porque él dice no hablo de mi vida privada, y acto seguido dice que la mujer viajó en el avión presidencial. Al reconocer ese delito, evidentemente, hablando de un monto de un pasaje en primera de $5.500,
luego con la revelación del viaje a Punta del Este en un avión privado, que su amigo Marcelo Grandío planteó que lo había pagado con dinero en efectivo, en dólares, que le dio a Dorni, que a Dorni le había dicho que era plata estatal. Hoy con la revelación en distintos medios de que habría otros funcionarios que viajaron acompañados de sus esposas o de sus parejas. Bueno, la verdad es que estamos presentando una batería no solo de proyectos en el Parlamento, sino también en la justicia, y preparándonos, si el gobierno no responde, para cuando venga Manuel Adorni a finales de abril a dar su informe a la Cámara de Diputados, donde lo estamos esperando, obviamente, con una serie de preguntas y consultas que él no va a poder evadir y que va a tener que responder. Está previsto, ¿no?, que venga a dar su informe a fines del mes próximo, y ahí parte de las preguntas van a tener que ver con estos temas. Sí, está previsto, obviamente. Entendemos todos que como cambió el jefe de gabinete, el ciclo inicia nuevamente y la cámara de inicio para el informe es la Cámara de Diputados, así que seguramente va a estar llegando a finales de abril Manuel Adorni, si es que sigue siendo obviamente jefe de gabinete. Por supuesto está, después del conflicto y la polémica de esta semana, creo que está obviamente aparte debilitado y complicado, sobre todo con el vínculo que intenta generar este gobierno con una parte de la sociedad a la que le está pidiendo un sacrificio enorme, pero que evidentemente no está dispuesto a hacer el mismo sacrificio, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que podamos avanzar, si él sigue siendo jefe de gabinete, en preguntas y repreguntas que nos permitan saber qué es lo que ha ocurrido. Lo quiero cambiar de tema porque la Cámara de Diputados está atravesando ahora el debate de la ley de glaciares, la modificación de la ley de glaciares, y por impulso de la oposición se habilitó el desarrollo de audiencias públicas y sobrepasó ya la cantidad de personas que puedan participar. Hay más de 34.000 personas inscriptas. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? ¿Por qué pensás que no se hizo durante el debate en el Senado las audiencias públicas, si son obligatorias? Bueno, vos sabés, Amanda, que las audiencias son obligatorias por la Constitución, porque nosotros somos firmantes del Acuerdo de Escazú y establece que para cualquier modificación de ley que tiene que ver con el tema de ambiente y sustentabilidad debe consultarse obligatoriamente a la comunidad. Y creo que el oficialismo subestimó el interés y el conocimiento que la sociedad argentina tiene sobre esta ley. Por eso en el Senado intentó pasarla rápidamente, haciendo una consulta en una reunión de comisión a algunos referentes de organizaciones no gubernamentales, y obviamente en ese sentido aquí en la Cámara de Diputados tuvimos la fuerza y la posibilidad de plantear que había que hacer las audiencias públicas. 47.000 inscritos hay hasta este momento, todavía queda una semana por delante. El oficialismo va a intentar hacer alguna trampa, intentar cercenar la participación, quizá planteando que las personas participen como las inserciones en el recinto, ¿no?, que uno las presenta por escrito. Nosotros creemos que hay que garantizar la participación de la mayor cantidad posible de gente, así que seguramente el oficialismo va a tener que ampliar las jornadas, ¿no? Pensó que en 2 días lo resolvía, que este era un tema de 4 o 5 personas más especializadas del ambientalismo, y cuando uno piensa en la defensa del agua y en la defensa de nuestras reservas de agua dulce, obviamente que eso interpela a toda la sociedad y es importante que la sociedad se involucre. Por eso también esta participación tan masiva, que creo que tiene que ver con que finalmente se rompió un poco el cerco de silencio que había sobre este tema y hoy efectivamente está muy presente en el debate y queda claro que efectivamente hay que defender los glaciares, ¿no? Por último, y agradeciéndote este ratito que te fuiste de esta audiencia que estabas teniendo con los trabajadores despedidos, que es un tema muy importante, preguntarte por otro tema importante que judicialmente también va avanzando y se conoció en las últimas horas información. Vos fuiste parte de la comisión que investigó la presunta estafa con la criptomoneda Libra, y hubo novedades en las últimas semanas, en las últimas horas, respecto a las conversaciones previas entre el presidente Javier Milei y algunos de los involucrados, Novelis más particularmente. ¿Cómo pensás que sigue ese tema y qué cosas puede hacer el Congreso, ya que la comisión, bueno, tuvo muchos problemas muchas dificultades para avanzar? A ver. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho, perdón, porque justo me estaba llamando alguien, como estoy con el celular. No, te decía que nosotros presentamos esta semana un pedido al procurador Casal para que amoneste al fiscal italiano por las demoras, ¿no? Porque todas estas revelaciones que hubo esta semana tienen que ver con investigaciones periodísticas. Se ha conocido que desde el mes de
de noviembre el fiscal Tayano tiene estas actuaciones y esta información disponible y que no ha actuado en consecuencia. Por eso creemos que hay que iniciar un proceso disciplinario. Hemos presentado el miércoles un pedido formal y obviamente seguimos con atención todas estas revelaciones. Creo, Amanda, que no quedan más dudas de la participación del presidente y los funcionarios de su gobierno en esta criptoestafa y que evidentemente hay que avanzar en algún sentido con este tema porque sinceramente es muy complejo y queda expuesta desde ya el aporte y la participación activa que tuvo Javier Milei y su funcionariado en la criptoestafa de Libra. Gracias, Esteban Paulón, por este ratito aquí con Diputados Gracias a Televisión. ustedes. Buen fin de semana y bueno, ahí te dejamos Igualmente. volviendo con tus actividades. Bueno, el diputado Esteban Paulón, que se estaban reuniendo junto a otros legisladores de esta casa con trabajadores despedidos de diferentes empresas. Una de ellas, la más relevante en términos también de agenda pública, fue el cierre de la empresa FATE, que también tuvo sus repercusiones en relación a estos debates, porque fue coincidente con la aprobación de la nueva ley laboral, con la reforma laboral. Vamos a repasar lo que decía nuestro compañero más temprano, Nicolás Gallardo, en estos días respecto a la agenda del mes de marzo, cuáles son los temas que quedan por delante, con los 15 días que quedan de marzo, recordando siempre que 23 y 24 son feriados por el Día de la Memoria, 50 años del último golpe cívico-militar que se vivió en la Argentina. En lo que respecta al envío de pliegos judiciales, lo hemos dicho, contempla el Senado. No obstante, aquí estamos hablando de la agenda parlamentaria en general, con lo cual ese punto, el del medio, envío de pliegos judiciales, cerca de 300 vacantes de jueces, fiscales, defensores y otros cargos, eso va a ocurrir en algún momento de marzo. Se están revisando, se van a terminar de impulsar en algún momento. Supuestamente el nuevo ministro de Justicia está avanzando en este sentido. Ahora, 2 puntos más. Ley de glaciares, con Juan lo hemos detallado la semana pasada. El proyecto está en instancias de audiencias públicas. Mejor dicho, van a ser a finales de marzo. No falta tanto, faltan 10 días. 25 y 26, después tendrá su correlato en abril, pero es un tema que ahora están definiendo, porque más allá de las audiencias públicas, lo importante son los votos, son eventuales cambios que pueda tener o no de lo sancionado en el Senado. Mientras que está la ley de financiamiento universitario. Este tema, el debate está ahora, se está dando ahora, hay medidas de fuerza que están impulsando algunas casas de estudio o algunos gremios. En definitiva, este tema, si bien puede tener un avance concreto en abril, se está avanzando ahora en la confección del proyecto que elevó el gobierno. Recordemos que está judicializado la anterior ley, la que avanzó la oposición en conjunto a partir del reclamo del sector. Y el gobierno buscó una ley más cumplible en términos presupuestarios, entendiendo que, como estaba estipulado ahí, claramente el gobierno estaría afrontando fiscalmente algo que no puede asumir. Y lo que no está acá, pero lo puedo decir yo, que es lo siguiente, hablando con fuentes ahora del gobierno y de la Cámara de Diputados, y que lo hablamos con Juanpi la semana pasada, el gobierno tiene como prioridad durante marzo avanzar con ocupar todas las comisiones, las 46 comisiones, las permanentes, las temporales, de las que se reúnen todas las semanas y las que no se reúnen nunca, todas esas 46, van a completarse en lo posible y con los acuerdos que el gobierno intente hacer durante este mes. Resumiendo, ley de glaciares con un principio de avance parlamentario en diputados a fines de mes, pero con negociaciones ahora por si hay votos o no para modificar. Los envíos de pliegos judiciales a finales de mes, probablemente en el Senado. Ley de financiamiento universitario, debate debajo del recinto, con posibilidades en abril, y lo que estoy hablando de esta situación puntual de completar supuestamente las 46 comisiones de las permanentes y las temporales. Le agradecemos a Nicolás Gallardo con la información sobre los temas pendientes para esta etapa del mes de marzo, los 15 días que quedan por delante, sobre todo los proyectos que ya están ingresados, los temas que podrían comenzar a ser debatidos en las comisiones, tanto de Senado como de diputados, algunos temas que
tienen que ver con ambas cámaras, los proyectos de ley y las acciones que tiene que llevar adelante el Senado, como contábamos, respecto a los acuerdos para la designación de jueces, fiscales, defensores. Decíamos, más de 300 vacancias en el Foro Federal, que hace mucho tiempo se intenta llenar, se intenta reponer, porque si no implica la subrogancia, implica que un mismo juez se tiene que hacer cargo de causas de diferentes juzgados y es una sobrecarga y demora el proceso de justicia. Así que hay una demora histórica que tiene el Senado de la Nación por falta de acuerdos. Durante el gobierno de Mauricio Macri le costó mucho nombrar a algunos jueces. Durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo acuerdo en el Senado ni mayorías para imponer desde el gobierno de ese entonces, ese oficialismo, también una lista de jueces federales, fiscales y defensores. Todos delitos que tienen que analizar no solamente cuestiones vinculadas con el narcotráfico, con la ley de marcas, con los secuestros extorsivos, con la trata y explotación de personas, que son los delitos federales que pueden analizar estos juzgados, al igual que todos los delitos vinculados con la administración pública federal. Así que tienen por delante bastante trabajo, veremos cómo organizan. La semana próxima, ya entrando en la última etapa del mes de marzo, se estarán constituyendo las comisiones, tanto aquí en Diputados como en el Senado, para comenzar a darle un poco de dinamismo al debate aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y también recordando lo que dijo el presidente de la Nación cuando vino el 1 de marzo, que cada ministerio iba a mandar un paquete, por lo menos con 10 leyes cada uno, para ir modificando a lo largo del tiempo en este periodo de sesiones ordinarias. Lo estamos esperando, veremos cuál es la primera instancia de esos paquetes que enviará el Ejecutivo para discutir en la Cámara para iniciar el año parlamentario. Con esta información nos vamos rápidamente, que tenemos una pausa, la última del programa de hoy, y después ya cerramos el programa con otras informaciones que queremos compartir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación,
lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Último bloque aquí en Pasos Perdidos y como les contábamos hay muchos debates en el Congreso. Hace unos minutos el diputado Esteban Paulón nos comentaba que un grupo de diputados estaban recibiendo en este momento a trabajadores despedidos de diferentes empresas, una de ellas, la más emblemática por estas horas, la empresa FATE de neumáticos. Y de esa conversación vino un minuto también a compartir con nosotros el diputado Hugo Yasky, Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos, Hugo, este ratito aquí cerrando la semana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien y gracias por la invitación. Bueno, a Esteban Paulón también le pedimos un poco una reflexión sobre este encuentro. ¿Cómo viste a los trabajadores? ¿Cuál es la situación hacia adelante? ¿Qué pensás que puede pasar con estos despidos? Y hay mucha preocupación, por supuesto, en las familias de los trabajadores, son 920 familias, pero hay también mucha fuerza, mucha convicción, se está expandiendo, hay una onda expansiva de solidaridad, en general con los despedidos. Porque en las encuestas de opinión hoy aparece ese tema desplazando a otros. En cualquier encuesta de opinión, el tema del miedo a perder el empleo aparece como una cuestión primordial y por eso que creo que hay tanta solidaridad. Y recién lo mencionaba alguien de los que hablaba en la reunión. Paradójicamente, el mismo día que hicimos el tratamiento de la ley de reforma laboral, que abarata los despidos, que lubrica el tubo por el cual deslizan a la desocupación o a la informalidad o al monotributismo a cientos de miles de trabajadores en este momento, paradójicamente, el mismo día que tratábamos eso, se cerraba FATE. El conflicto se inició cuando estábamos en plena sesión en la Cámara de Diputados. Y eso tiene que ver con justamente el impacto que tiene esta modificación de la ley, del debate público que tomó también las últimas horas, los efectos creo que van a sí, tener. ¿viste? Porque es un tema que en realidad hasta estuvo en boca del presidente en la reunión con grupos de inversores, donde agredió verbalmente a dos grandes referentes, digamos, poderosos empresarios de la Argentina, el dueño de FATE y el dueño de Techin. Y en esa alusión agresiva, sin embargo, no hay una condena a lo que podría ser una actitud irresponsable, antisolidaria de grupos empresarios que se han enriquecido a costa de muchos beneficios que le otorgó el Estado argentino. Y los beneficios que les otorgó el Estado argentino son recursos que surgen del aporte y del tributo
de la gente más humilde de la Argentina. Es decir, tanto Paolo Roca como Quintanilla se han de alguna manera beneficiado con subsidios, con regalías, con recursos, con condonación de deuda. Todo eso sale del bolsillo de los argentinos. O sea que todos los beneficios fiscales que obtienen estas empresas deberían estar volcadas también a que puedan administrar bien su empresa y que no tengan que cerrar, en definitiva. Claro, que todos esos beneficios tendrían que haber generado, así como han generado una inmensa fortuna personal, algún colchón social para evitar que en el momento que la ecuación económica no te da como vos pretendés, inmediatamente no haya un cierre. Sería como los barriles de petróleo que tienen ahora guardados algunas reservas de petróleo que piden que se abran en esta crisis. Claro, algo por el estilo. Claro, como digamos, y además esto hay que decirlo, una autoridad del Ministerio de Trabajo que nada ayudan a tratar de revertir la situación desesperante de los que quieren volver a trabajar, no ayudan. ¿Y pensás que la reforma laboral va a tener este mismo impacto en otras empresas? ¿Se va a ir multiplicando este escenario que conocimos con los despidos en FATE? Mirá, ya empezamos a ver casos de empresas que despiden personal y lo vuelven a tomar, pero bajo el nuevo régimen. Es decir, personal que tenía antigüedad, que es despedido, como sale prácticamente gratis el despido, pero como son trabajadores que se han especializado en la actividad de la empresa, los vuelven a tomar, pero ya bajo las condiciones de esta ley. Es decir, empieza a haber una puerta giratoria de despido y toma de personal para simplemente aprovechar las condiciones que le ofrece la ley para abusar, porque es un verdadero abuso en términos sociales de la necesidad de un trabajador que, indignado, con mucha bronca, con miedo a denunciarlo, digámoslo, porque dice, si yo estamos tratando de lograr casos individuales para ir a la justicia, pero la gente tiene miedo de que figure el DNI, pero tiene mucha bronca y mucha indignación porque se da cuenta de qué manera esta ley se va a aplicar en contra de ellos. Hubo dos fallos de la justicia, ¿no? Por un lado rechazaron la cautelar de la Corte Suprema de la CGT y por otro lado la justicia en Córdoba dio lugar a un reclamo. ¿Qué pasa con la parte judicial de la reforma laboral? Mira, yo creo que se va a abrir una ventana de oportunidad para iniciar una serie de demandas. De hecho, la CTA que yo represento y la autónoma vamos a presentar una demanda colectiva, vamos a presentar también casos individuales y lo mismo está haciendo la CGT. Sé que hay gremios de nuestras dos centrales que lo están haciendo en las provincias, por eso ahora tenemos el primer fallo favorable en Córdoba y creo, soy optimista, estoy convencido de que va a haber un abanico de fallos que va a empezar a demostrar que esta ley es ilegal en términos de que viola la Constitución. Quiero preguntarte por otro debate que está en curso, tiene que ver con la ley de glaciares. La oposición logró que se cumpla con la Constitución y con el acuerdo de Escazú. La respuesta ciudadana fueron más de 34.000 personas que se anotaron hasta hoy, queda una semana por delante. ¿Cómo pensás con tu experiencia política que se puede procesar todo eso y quiénes van a venir a exponer finalmente? Porque... Sí, recién me decían que ya estamos en los 43.000. ¿Cómo vamos a procesar toda esa información? Claro, no sé. Claro. No hay inteligencia artificial que pueda. En principio, la verdad, vos sabés que me reconforta ver que la ciudadanía tiene esa necesidad y además apuesta a venir a plantearlo en el Congreso. Para el gobierno esto es una maniobra porque ve conspiraciones en todos lados, pero la verdad que si vos ves la lista, es gente del común, de distintas provincias, que está dispuesta a costearse un pasaje hasta Buenos Aires para venir a ser escuchada, porque evidentemente es un tema trascendental
para nuestra gente y para nuestro país, porque proteger el agua, que en definitiva es eso lo que está en discusión, es proteger el futuro de nuestras generaciones. El tema del agua va a ser el tema por el cual se van a desatar guerras en poco tiempo más. No vamos a tener que esperar demasiado para empezar a verlo. Entonces, está claro que hay más conciencia y más madurez política en la ciudadanía que muchos de los que están sentados en las bancas del Congreso. ¿Y por qué pensás que no se dio este debate en el Senado de la Nación? Porque empezó por ahí el debate. ¿Tendría que haber sido ahí la audiencia pública? Claro, el gobierno apostaba a un tratamiento exprés, apostaba a tomar de sorpresa a la ciudadanía, le fallaron los tiempos y creo que hubo una reacción absolutamente saludable y además que habla muy bien de la conciencia de nuestro pueblo. Preguntarte también hablabas de la guerra, sin duda es un tema muy preocupante, parece lejano, pero no solo tiene impactos económicos, sino impactos culturales. El gobierno tiene una posición y un alineamiento con Estados Unidos. ¿Te preocupa que pueda haber movimientos bélicos alrededor de las Fuerzas Armadas Argentinas? Me preocupa, sí, me preocupa además que hayamos dejado de lado una tradición que distintos gobiernos de distinto color político han respetado siempre, que era una tradición que intentaba someter a las Naciones Unidas este tipo de conflictos y que intentaba mantener una línea de, digamos, el respeto, una tradición de paz que siempre defendió la Argentina, siempre, con distintos gobiernos, muy contrapuestos. Es grave que estemos hoy alineados detrás de Estados Unidos en un conflicto que no nos concierne en absoluto, que no puede ser mostrado como una guerra religiosa. Sería nefasto que fuera así. La propia autoridad del Vaticano salió a cuestionar a quienes intentan convertir esto en una especie de guerra santa. Y creo que el discurso de Milei en ese sentido es deplorable. Es deplorable porque hacemos de la Argentina un país que practica una especie de servilismo sistemático y permanente, casi diríamos una caricatura de lo que es un presidente puesto de rodillas ante Estados Unidos. Y puede tener un impacto también económico, ¿no? En Argentina, con la ley Bases que desreguló, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. ¿Eso afectaría? Puede tener un impacto y bueno, de hecho creo que lo estamos empezando a sentir. Creo que hay una presión que empieza a sentirse sobre el precio de los combustibles. El precio de los combustibles es un precio que forma otros precios y creo que si esta guerra se extiende, además de la amenaza que significa para la humanidad, además de la pérdida de vidas inocentes, porque en esta historia, ¿viste? Cuando los elefantes se pelean, el pueblo, la gente común es el pasto. De todos los países involucrados, de todos. Lo vimos con las niñas, ¿no? En Claro, y la escuela. Claro, cuando hay víctimas del pueblo, sea del pueblo iraní, sea del pueblo israelí, de cualquier pueblo, son víctimas inocentes. Los que lucran con la guerra son los que están arriba. Por último, agradeciéndote que estés acá, quería pedirte también una reflexión sobre las últimas novedades que conocimos del viaje a Estados Unidos que involucra al ministro coordinador con, bueno, justamente gastos que no se pueden justificar. ¿Qué pensás que tiene que hacer el Congreso? ¿Estarán pensando también en la venida de Adorni? Creo que lo informaron acá mismo. Nosotros hemos presentado, Unión por la Patria, un pedido de informes y un requerimiento para que el propio involucrado rinda cuentas ante el Congreso. Yo personalmente pienso que está largamente acreditada la necesidad de que el señor Adorni se haga cargo de lo que ha cometido, que directamente lo involucra en un caso de malversación de recursos públicos. Todos esos viajes no es que los paga el Estado, una entelequia, no. Todos esos viajes se pagan
con la plata que sale del bolsillo de los argentinos, desde el más rico hasta el más pobre, que compra un paquetito de polenta esta noche, va a pagar un impuesto al IVA, y esa es la plata que usa, por ejemplo, Adorni para ir a comprar a los shopping de Nueva York. Gracias, Hugo, por este rato acá en Pasos Perdidos. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. El diputado Hugo Yasky nos visitó hoy aquí en Pasos Perdidos. Vamos a escuchar ahora a Jessica Calcaño, nuestra colega, también con un tema muy importante, este informe sobre financiamiento universitario. Ley de financiamiento universitario, vamos a repasar cuáles son las propuestas que hace el Poder Ejecutivo para modificar esta ley que fue aprobada durante el 2025, luego fue vetada, luego insistida por el Congreso, finalmente se promulgó, pero está suspendida su aplicación. Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue enviar un proyecto en el periodo extraordinario para hacer una modificación de esta ley, que es la ley 27.795, la ley de financiamiento universitario. Fue presentada el 18 de febrero y tiene que ser tratada en primera instancia por las comisiones de Educación y la de Presupuesto y Hacienda. Recordamos que la Comisión de Educación todavía no fue conformada, sí la de Presupuesto y Hacienda que lidera el oficialista Berti Venegas Lynch. Vamos a repasar los principales puntos de este proyecto del Poder Ejecutivo y qué es lo que cambia respecto a la legislación que fue aprobada por el Congreso durante el año pasado. Vamos a hablar, tiene distintas partes, ¿no? Actualización presupuestaria que tiene que ver sobre todo con los gastos de funcionamiento. Nosotros ya, la Argentina ya tiene un presupuesto para este 2026 que fue aprobado en el periodo extraordinario en diciembre del 2025, pero lo que hace esta ley es buscar algunas actualizaciones si no se cumplen las pautas por ahí establecidas o si hace falta más recursos para sostener las universidades públicas. En cuanto a los gastos de funcionamiento, lo que propone el Poder Ejecutivo es que el ajuste se haga si el índice de precios al consumidor, el IPC que publica el INDEC todos los meses, supera la pauta del 14,3%. Es decir, si la inflación acumulada durante este año supera ese porcentaje, bueno, ahí sí se va a hacer una actualización. Lo que se modifica respecto a la versión original, la ley que hoy en día está promulgada pero sin aplicarse todavía, es que se elimina lo que es la recomposición de mayo a diciembre del 2024, que significaría un aumento del 32% aproximadamente. Bueno, esto se sacaría para este año, entonces lo que dice es directamente, bueno, se pone una pauta, más del 14,3% de IPC, ahí sí vamos a hacer un ajuste presupuestario. Vamos a la siguiente placa porque también la ley de financiamiento universitario incluía actualización de partidas para lo que tiene que ver, por ejemplo, con los hospitales universitarios. Un caso sería el Hospital de Clínicas, por ejemplo, que es justamente donde muchos egresados de la Facultad de Medicina realizan sus prácticas del último tramo de su carrera. Lo que estaba en la versión original de la ley es que debería actualizarse el presupuesto en forma bimestral por el IPC, el índice de precios al consumidor. Bueno, lo que propone el Poder Ejecutivo es no utilizar eso como referencia para actualizar el presupuesto, sino hacer un incremento excepcional de una partida con 80.000 millones de pesos adicionales de los que ya tiene asignados. Es decir, es un monto fijo en vez de que se actualice por la inflación de forma bimestral. Vamos ahora al punto también salarial. En la siguiente placa, que es uno de los puntos quizás más problemáticos porque es parte de los reclamos de los gremios docentes de todo el país que, bueno, están incluso con medidas de fuerza antes del inicio de este cuatrimestre. Estamos hablando del salario tanto del personal docente como el personal no docente. Lo que propone el Poder Ejecutivo es modificar la ley para que desde el 1 de marzo lo que se hagan es un aumento escalonado en 3 tramos, cada uno del 4,1%, es decir, un total del 12,3% sería en el mes de marzo, en el mes de julio y en el mes de septiembre serían estos aumentos que un plus, digamos, para recomponer salarialmente el salario de docentes y no docentes. Lo que estaba en
la ley, insistimos, o sea, fue la que está vigente todavía, es que debería ser por el índice de precios al consumidor, es decir, por inflación y de forma retroactiva, es decir, desde diciembre del 2023. Aquí el conflicto seguramente, bueno, y ya lo vienen diciendo varios de los gremios de la docencia universitaria y de los no docentes, es que no se recupera todo lo perdido, que es lo que intentaba hacer la ley de financiamiento universitario, y con esto habría una recomposición, pero no de la totalidad de lo que venían reclamando. Y vamos a ir a la última placa para ver en cuanto a las paritarias, porque fue llamativo esta incorporación que se hizo a la ley de financiamiento universitario, que decía, bueno, si no se sientan a la mesa en una negociación, las paritarias deberían ser por lo menos cada 3 meses, decía la ley original, y con un piso mínimo de una actualización por inflación. Ahora, el Poder Ejecutivo lo que dice es, no hagamos con un piso, sino que sea obligatorio hacer la paritaria cada 3 meses, pero sin establecer ninguna pauta de ningún piso que dependa solamente de la voluntad de las dos partes para poder negociar. Otro de los puntos que no están incluidos acá, pero para repasarlos, porque parte de los argumentos que tuvo el Poder Ejecutivo de por qué no aplicó la ley de financiamiento universitario es que no había fuentes de financiamiento. De dónde se iban a sacar los recursos para poder hacer frente a todas estas partidas presupuestarias, tanto de lo que es gasto de funcionamiento como de lo que es la cuestión salarial. Bueno, ahí lo que en el proyecto del Poder Ejecutivo que presentó en el periodo extraordinario propone algunas fuentes de financiamiento específicos, una parte que se haría a cargo del Tesoro si hace falta. Entonces, de esta manera estaría resuelto esa parte que es la que objetó centralmente y que todavía está en la justicia, ¿no? Eso es algo también para remarcar, que la justicia ordenó que el Poder Ejecutivo tiene que aplicar esta ley de financiamiento universitario, y el Poder Ejecutivo apeló también, y la forma de resolverlo fue presentando este proyecto que todavía tiene que ser tratado en comisiones y ver si llega al recinto para ver si se hace esta modificación. Hay distintas visiones. Del lado de los rectores que están nucleados en el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, algunos han expresado que, bueno, tienen de acuerdo, quieren que se aplique la ley de financiamiento universitario, pero les parece que si no es posible eso, esta variante del Poder Ejecutivo podría ser una forma de darle una resolución al conflicto presupuestario, pero los gremios docentes todavía han manifestado que lo que quieren es que se aplique la ley votada durante el año pasado, que ya vienen de un conflicto desde el 2024, que también fue, ahí también se había intentado avanzar con una ley de financiamiento universitario que fue vetada y no se pudo insistir frente a ese veto, algo que sí se logró durante el 2025. Agradecemos a nuestra compañera y colega Jessica Calcaño, que presentó este informe sobre financiamiento educativo muy claro para saber qué es lo que se va a discutir en las próximas semanas. De esta manera llegamos al final de Pasos Perdidos del viernes. Les recomendamos que se queden conectados con Diputados Televisión, que hay más programación por delante. Nos reencontramos el próximo lunes, 16 a 18, todos los días aquí en Diputados Televisión. Pasos Perdidos. Hasta cualquier momento.